nos enseña tu palabra también, Señor. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar, Señor, un día en tus atrios que 1000 fuera de tu presencia. Mejor es estar un día en tu presencia, Dios. Y hoy te necesito más que ayer, Señor. Esta alabanza tiene una verdad muy importante, Dios. Yo no sé el mañana qué traerá. No sé qué vendrá mañana. Pero hoy, Señor, quiero adorarte. Hoy quiero vivirlo este día para ti. Vamos a decirle entonces con todo nuestro corazón. Mejor es estar un día en tus atrios. Mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Dilo otra vez, mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia, que todas las riquezas sin ti. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy puedo adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Y hoy te necesito más. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. No sé. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Vamos a decir una vez más. Mejor es estar. Mejor es estar ya en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Dilo, te necesito más. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. No sé. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de
de tu santidad. Vamos a contemplar la belleza del Señor. La belleza de tu santidad. La última vez díselo otra vez. La belleza de tu santidad. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite estar aquí reunidos como hermanos y bueno, pues les damos la bienvenida a este tiempo de servicio que Dios nos está permitiendo reunirnos juntos para recibir su palabra, para que nosotros podamos ser edificados y que el Señor siga haciendo la obra en nuestros corazones, ¿verdad? Y bueno, pues antes de dar inicio quiero darles algunos anuncios. Quiero comentarles que a partir de hoy estamos comenzando una nueva serie. Esta serie se llama El desafío de la vida cristiana, basada en la epístola de Santiago. Y bueno, es una bendición de parte de Dios el poder aprender su palabra para que poco a poco nosotros, con la ayuda de su Espíritu Santo, vayamos poniendo por obra su palabra y seamos formados al carácter y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y los días de servicio general van a ser los días jueves y los días domingos. ¿Sí? El día martes ya no vamos a transmitir ahorita servicio general por algunas otras actividades que tenemos que hacer y estar preparando algunas otras enseñanzas para lo que es la vida devocional, ¿verdad? Y los demás tiempos. Bueno, quiero informarles que de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, solo de lunes a viernes, estamos transmitiendo la vida devocional. Estamos llevando a cabo la serie El libro de los Proverbios. Ese es en la vida devocional. Los días miércoles va a ser a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar transmitiendo la enseñanza para varones. La serie se llama Hombres llamados a perseverar en la oración. Y los días jueves a las 5 de la tarde se está transmitiendo la enseñanza de iglesia infantil. Para los padres de familia que estén muy atentos con sus niños, los días jueves a las 5 y a las 7 de la noche, los días jueves, estaremos transmitiendo el servicio general, que sería esta serie El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago. Y los días viernes mi esposa está transmitiendo la enseñanza para mujeres, que está llevando a cabo la serie El libro de los Salmos. Y los días domingos a las 11 de la mañana estamos transmitiendo el servicio general con esta serie de la epístola de Santiago, o sea, el desafío de la vida cristiana. Y a las 5 de la tarde se está llevando a cabo también los domingos el servicio de iglesia infantil, enseñanza para los niños. Así es que pues bueno, gracias a Dios, miren, estamos de verdad viendo cómo Dios nos está proveyendo el alimento espiritual para que Él siga obrando en nuestras vidas, en nuestras familias y bueno, siga formando el carácter de Cristo Jesús en nosotros, ¿verdad? Y pues vamos a dar inicio esta mañana con esta nueva serie, El desafío de la vida cristiana, pero yo quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración y poner esta enseñanza en manos de Dios. Acompáñame a orar ahí donde estás, en tu casa, con tu familia. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta mañana la oportunidad que nos das de venir a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra nos enseña que nos acerquemos confiadamente y, Señor, que nosotros reconozcamos delante de ti que tú eres nuestro único Dios verdadero. Eres quien verdaderamente, Señor, nos sostiene con la palabra de tu poder, con la diestra de tu justicia.
y te damos gracias. Gracias porque hasta el día de hoy nos estás cuidando, nos estás guardando, nos estás sosteniendo, proveyendo, sustentando todas las necesidades que requerimos como seres humanos. Tú nos provees y nos sustentas. Nos muestras tu grande amor, Padre. Y queremos decirte que hoy te necesitamos más que ayer, Señor. Por eso es que venimos a tu presencia rendidos, humillando nuestro corazón y dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos guíes, que nos dirijas, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad en esta mañana. Y queremos nosotros, Señor, entregarte nuestra vida, nuestra familia, todo cuanto somos y cuanto podemos lo ponemos en tus manos. Este tiempo también de enseñanza te pedimos que hables a nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, muchas gracias. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, pues miren, la serie se llama El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago. Y el tema número 1, que es hoy, se va a llamar el desafío de vivir con la sabiduría de Dios. Repito, tema número 1 se llama el desafío de vivir con la sabiduría de Dios. Y bueno, de entrada yo quiero comentarles que el autor o el escritor de Santiago, pues es nada más que Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Y en uno de los pasajes o de la escritura también podemos ver que en el Evangelio de Mateo se habla de él. Miren, acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Dice así, Mateo 13, 55. Hace una pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí miren, en la segunda pregunta que se está haciendo, aquí se menciona a Jacobo. El pasaje se refiere hablando de Jesús el carpintero, de Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Entonces dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Bueno, quiero decirte que Jacobo es Santiago. Entonces, lo que vemos aquí es que se está mencionando a Santiago o a Jacobo como hermano de ¿quién? De Jesús. También el apóstol Pablo se refiere a Jacobo como Santiago, el hermano del Señor. Por favor, vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 18. Gálatas 1, 18. Dice así, Gálatas 1, 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Está hablando Pablo. Dice, y permanecí con él 15 días. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que Jacobo, o sea Santiago, es el escritor de esta epístola de Santiago, el hermano del Señor Jesús. Ahora, ¿hacia quién va destinada esta epístola? Esta epístola va destinada a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. En ese tiempo había mucha persecución y entonces las 12 tribus de Israel que estaban en Jerusalén tuvieron que ser dispersadas. Y bueno, si tú te das cuenta, son judíos que dejaron de vivir esa vida del judaísmo y se volvieron a Cristo Jesús. Pero seguían perteneciendo a las 12 tribus de Israel, pero ya eran cristianos. Por eso dice que los destinatarios de la carta son las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Estos destinatarios eran judíos cristianos que habían creído en Jesús y por consecuencia tuvieron persecuciones como iglesia en Cristo. Ahora,
vayamos a ver más o menos en qué fecha se escribió esta carta. ¿Sí? La fecha en que se escribió la carta de Santiago, según el historiador judío Josefo, dice que Santiago, él comenta en su libro, en uno de sus libros comenta que Santiago murió apedreado en el año 62 después de Cristo. Y esto significa que si el hermano de Jesús es el autor de la carta, fíjense bien, tiene que haberla escrito antes de esa fecha, o sea, antes del año 62 en que murió. El contenido sugiere que pudo haber sido escrita en una fecha tan temprana como en vísperas del concilio de la iglesia, refiriendo ese concilio a Hechos capítulo 5, ahí fue donde se hizo el concilio de la iglesia. Entonces, el cual se reunió alrededor del año 49 más o menos, y ahí estaba Santiago también, en el concilio, en la reunión del concilio de la iglesia en el año 49. Entonces, pues podríamos nosotros no cuestionarnos o no ser incuestionables en torno a este asunto, y sino aceptar que la carta fue redactada entre el año 48 y el 62 antes de que muriera Santiago. Más o menos, aproximadamente, hermanos, en esos años es lo que nos dejan ver los historiadores, como Josefo, ¿verdad? Un historiador judío. Y pues eso es todo lo que ahorita podemos nosotros, se nos da de información con respecto a la carta de Santiago. Ahora, fíjense bien, hay algo muy importante con respecto a esta carta, el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual fue escrita esta carta? Bueno, el propósito es desafiar a los creyentes a vivir la vida verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque se estaban manifestando en ellos prácticas o actitudes destructivas e hipócritas, hermanos. Y se necesitaba enseñar a la iglesia y desafiar a los hermanos creyentes a que tuvieran una conducta cristiana correcta, como lo que vivimos en este tiempo. En este tiempo también, ¿sí? Hay situaciones que se manifiestan como actitudes destructivas o hipócritas, y eso nos deja ver que se necesita enseñar a la iglesia y desafiarla a que a los creyentes a que tengan una conducta cristiana correcta. Mira, es decir, a que aprendan a correr la carrera en Cristo conforme a las reglas. A eso se está refiriendo Santiago. De vivir conforme a las reglas. Y eso va a hacer que su fe se fundamente verdaderamente en la palabra de Dios, no en lo que yo pienso o en lo que yo siento, amado hermano, sino en lo que dice la palabra de Dios. Porque si nosotros obedecemos la palabra de Dios, te voy a decir algo, estamos corriendo conforme a las reglas, y cuando lleguemos a terminar la carrera, te digo algo, vamos a ser bien bendecidos por el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, bendecirnos. Recuerda que las bendiciones de Dios son espirituales. Nos quiere hacer más santos, nos quiere hacer más justos, nos quiere hacer más misericordiosos, nos quiere hacer más compasivos, nos quiere hacer más conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Pero necesitamos correr conforme a las reglas. Y necesitamos aprender, hermanos, a correr. Necesitamos conocer las reglas, y para eso es la epístola de Santiago. Por eso la serie se llama El desafío de la vida cristiana, y va a ser un desafío para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Santiago empieza esta carta hablando del desafío de vivir la vida cristiana con la sabiduría de Dios, ya no con la sabiduría terrenal. Un creyente, cuando viene a Cristo Jesús, su responsabilidad y su desafío es aprender a vivir la vida cristiana con la sabiduría de Dios, no como él piensa y como él siente, o como le enseñaron sus papás que se debe de comportar. No, como dice la Escritura, que es la sabiduría de Dios. Y es decir, que esto nos va a llevar a vivir conforme a las reglas y no como uno piensa y como uno siente, porque hay mucha gente creyente que vive como quieren y no están aceptando el desafío, huyen al desafío de vivir conforme a las reglas. Y yo te voy a decir algo muy firmemente que dice la Escritura, que Dios bendice la obediencia. Sí es cierto, va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, va a haber angustias, va a haber persecución, enfermedad,
pero tú esfuérzate por vivir conforme a las reglas. Aún esas pruebas depende de Dios para que aprendas a resolver la situación conforme a las reglas. Y eso era lo que Santiago le quería enseñar a la iglesia en este tiempo. Tenían persecución, pero algunos no estaban queriendo vivir esa persecución conforme a las reglas. Ahora te voy a decir algo. Dios en su soberanía, en su soberana voluntad, estaba permitiendo esa persecución con un propósito, para enseñarle a la iglesia que aprendiera a depender de Él y que aprendieran a vivir conforme a las reglas. No como ellos pensaban y sentían. Que verdaderamente su confianza se afirmara en Cristo Jesús. Y eso es una bendición. Hoy estamos viviendo lo mismo como iglesia. Y todo esto tiene un propósito, ¿sí? El propósito es de que Dios estaba preparando desde aquel entonces a su iglesia para el día de su encuentro con Él, a la novia. Y eso está haciendo Dios. Nos está queriendo preparar para que el día que nos encontremos con el novio que es Cristo Jesús, nosotros la novia, la iglesia, y nos encontremos con el amado, mira, sea de gran bendición a nuestras vidas. Por eso Santiago comienza hablando, dice claramente, ¿no? Que el desafío de vivir la vida cristiana con la sabiduría de Dios. Miren, acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 1, por favor. Santiago 1:1, dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué vemos en este versículo? Vemos que Santiago se presenta como un siervo del Señor Jesucristo. Y quiero decirte que cuando él dice siervo, ese término significa en el griego doulos, que quiere decir literalmente esclavo. Ahora, este nombramiento que él se atribuye, Santiago, no se presenta como el hermano de Jesús, se presenta como un esclavo. Y este nombramiento nos recuerda las palabras del Señor Jesús en Marcos 10:45, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Bueno, este es un título que nos deja ejemplo a seguir, de aprender a ser verdaderamente siervos. Jesús no vino para ser servido, Jesús vino para servir y dar su vida en rescate ¿por quién? Por muchos. Y lo demostró, no nada más lo dijo de palabras, sino lo demostró con sus hechos, con su vida. Miren, acompáñenme también a Juan capítulo 13, versículo 14, por favor. Juan capítulo 13, versículo 14. Dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué es lo que está dando ejemplo el Señor Jesús aquí en Juan 13, 14? El ejemplo de servir. Ese es un ejemplo de servírselos. Si Él vino a servirnos, nosotros tenemos que aprender ese principio que se aplica a nuestras vidas. Y aplicarlo ¿con quién? Con nuestro prójimo, en nuestra casa, en la calle, en el trabajo. Tenemos que aplicarlo. Pablo también lo entendió claramente, este título, este nombramiento de siervo. Tanto lo entendía el apóstol Pablo, hermanos, lo que era ser un siervo, que se lo enseñó también a la iglesia en Filipos. Y se lo enseñó con su vida. Y miren, se los predicó. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Dice así Pablo. Pablo está recordándole a la iglesia de Filipos algo muy importante con respecto a este principio de ser siervos. Dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ahí viene el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no consideró ser algo en esta tierra,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo, de esclavo. Quiero decirte que un esclavo, el único derecho que tiene es de obedecer a su amo. Dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, aquí hay unos principios bien importantes para que nosotros aprendamos verdaderamente a ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, despojarnos de nosotros mismos, hacernos esclavos de Dios y de los demás. Dice, y humillarnos a nosotros mismos para poder obedecer hasta la muerte. ¡Qué tremendo! Es un desafío, ¿eh? Este es el desafío de la vida cristiana. Y esto se llama correr conforme a las reglas, amado hermano. Dios quiere que aprendamos a correr conforme a las reglas. ¿Por qué? Porque sabe que nos falta en algunas áreas de nuestra vida aprender a correr conforme a las reglas. Y aquí está el principio. El principio de correr conforme a la regla de la vida cristiana es, ¿cuál es el principio? Que aprendamos a despojarnos a nosotros mismos. En pocas palabras, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Seguir a Jesús es tomar forma de esclavo, de ser un sirviente, de humillarnos y de hacernos obedientes hasta la muerte. Hacernos obedientes a Dios. Aprender a agradar a Dios. Yo sé que es una lucha la carne contra el espíritu. Claro que sí, hermano. Pero si nosotros aplicamos este principio, mira, hacemos morir lo terrenal en nosotros por medio de lo espiritual. Porque estamos estudiando un principio espiritual. Santiago, para que se llamara a él verdaderamente siervo de Dios y del Señor Jesucristo, él aprendió a despojarse a sí mismo, Santiago. Él aprendió a tener el sentir que también vio en su hermano Jesús. A despojarse, no estimar algo a que aferrarse, Santiago, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, de esclavo, y estando en la condición de hombre, Santiago se aprendió a humillar y aprendió a obedecer a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Nosotros, sin embargo, pues hacemos bien, hermanos, en aceptar este desafío y seguir el ejemplo de Jesús, de Santiago, de Pablo, y aprendamos a ser siervos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos, ahí en casa, hermanos, y no solo de palabras, comenzando en casa, con nuestro ejemplo, sirviendo a nuestra familia, como Dios lo manda en su palabra, aprendiendo a correr conforme a las reglas. Y Santiago se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Aquí nos deja ver el destino, hacia dónde va la carta, hacia quiénes va, los destinatarios de la carta, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ellos estaban pasando persecución tremendamente a causa de creer en Cristo Jesús. Por eso les dice en el versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Dice, no olvidemos que Santiago escribe esta carta, hermanos, a cristianos judíos que habían sido expulsados de sus hogares y les habían quitado sus posesiones, amados hermanos, y que estaban sufriendo al ser explotados por los ricos y al ser llevados a las cortes y calumniados por creer en el nombre de Cristo Jesús. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Santiago reconoce que como pastor de la iglesia en Jerusalén necesitaba alentar a la iglesia, darle palabras de aliento, de edificación, palabras de consolación, pero también palabras que los desafiaran a tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pastor, ¿cómo me voy a tener gozo si mi familiar está enfermo, pastor? ¿Cómo voy a tener gozo si no tengo ahorita más que para comer solamente frijoles y tortillas, pastor? Y usted me pide que tenga gozo cuando me halle en la prueba. ¿Cómo, pastor, me pide usted eso? Bueno, pues yo sé que no es fácil, hermano. Pero quiero decirte que nuestra fe tiene que ser probada.
que Dios permite las pruebas a nuestra vida, pero tienen un propósito. Cuando Santiago le está hablando aquí a la iglesia, dice, tengan por sumo gozo, se refiere a tener continuamente un completo regocijo o alegría. Ahora, pues tú dices, ¿cómo viene ese gozo o esa alegría cuando yo estoy en diversas pruebas? Cuando dice diversas pruebas, significan pruebas de todo tipo. Bueno, quiero decirte que estas pruebas de todo tipo son las que Dios usa para probar la fe del creyente. Para probar si tú verdaderamente confías en lo que dice Él en su palabra. Su palabra dice que Él dice, no he visto justo desamparado. Y es verdad. Y nosotros tenemos que creer su palabra. Estas pruebas de todo tipo son las que Dios usa y va a seguir usando para probar nuestra fe. No olvidemos que todos experimentamos dificultades de todos tipos, pero son necesarias, hermanos, para aprender a madurar. ¿Y sabes cómo vamos a aprender a madurar en medio de la prueba? Siendo agradecidos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo ¿qué? 18. Dice Pablo a los tesalonicenses, dar gracias en todo. ¿En qué? En todo, hermanos. En la prueba, en la aflicción, en la enfermedad, en la escasez, en la tribulación, en la angustia. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a dar gracias en todo, entonces vamos a ver cómo tenemos un completo y continuo regocijo y alegría por las pruebas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo esta actitud de ser agradecidos con Dios, y eso nos va a ayudar a no amargarnos o resentirnos por las circunstancias que vienen a nuestra vida. Y de esa manera Dios nos madura. Imagínate al Señor Jesucristo camino al Calvario, a la cruz, ahí para llevar cargando su cruz. Yo no me imagino, y la Biblia no describe que Jesús se quejó. Y aun cuando estaba en la cruz, le dio gracias al Padre. Aprendió a tener por sumo gozo cuando se halló en diversas pruebas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a tener regocijo, a tener alegría, contentamiento cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero eso viene si tú aprendes a ser agradecido. En medio de la situación, Señor, gracias. No lo entiendo, Señor. No sé qué está pasando, pero yo te doy gracias. Gracias por estas pruebas. Bendita prueba, bendita tribulación, bendita angustia, bendita escasez. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien para los que te amamos. Y los que te amamos, Señor, somos los que aprendemos a obedecer tu palabra. Y tu palabra dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y este es el desafío del cristiano para ver la mano de Dios en todos los ámbitos de su vida. Tener continuamente regocijo o alegría y ser agradecidos por las pruebas de todo tipo, porque ellas también tienen el propósito de producir paciencia en nosotros. Miren lo que dice ahí el versículo Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. El verbo aquí, saber, es la palabra clave. Y se refiere a conocer y entender que la prueba de nuestra fe va a producir en nosotros paciencia. ¿Sabes esa palabra paciencia? Híjole, a veces somos bien impacientes. Pero esa palabra paciencia significa perseverar en resistir firme en las pruebas o dificultades.
Señor, aquí estoy, gracias, gracias, Señor, ayúdame, Señor. Si alguien viene y me ofende, Señor, ayúdame a pasar por alto la ofensa y no cometer el agravio, Señor, ayúdame, paciencia, paciencia, Señor. Pero tú debes de saber que es la palabra clave, conocer y entender que esa prueba Dios la está permitiendo que venga a tu vida para producir en ti esa resistencia firme, esa fortaleza interior que necesitas. Mira, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pedro lo entendía muy bien, que la prueba de su fe producía paciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, amados hermanos. La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué prueba estamos pasando cada uno de nosotros? Cada uno lo sabe. ¿Tú sabes qué pruebas está permitiendo Dios a tu vida? Y esas pruebas que están viniendo a tu vida es para que aprendamos a ser agradecidos, y ese agradecimiento va a producir en nosotros gozo, alegría, y vamos a comprender y entender que eso nos va a llevar a ser pacientes, a ser perseverantes, a resistir firmemente la situación que estamos viviendo. Pero necesitamos ser agradecidos. Necesitamos que en nosotros se genere el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Regreso a Santiago 1:4, por favor. Dice así, Santiago sigue hablando, Dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Mira, ahí viene otro propósito por el cual Dios quiere en nosotros que seamos pacientes, porque hay una obra que se quiere completar cuando hay paciencia. Mira, el orden es: viene la prueba, dad gracias. Eso produce gozo, alegría. Eso produce paciencia. Y la paciencia va a manifestar en tu vida esa obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, dice Santiago. Santiago nos dice que dejemos que la perseverancia, o sea, la paciencia, que dejemos que el resistir firmes las pruebas, que la paciencia complete su obra para que seamos perfectos. Cuando Santiago menciona esta palabra perfectos, se está refiriendo a una persona madura, a una persona íntegra, bien desarrollada en esa área de su vida. Tú mira, por decir, voy a poner un ejemplo. Tú ahorita a lo que te dedicas como trabajador laboral, a un oficio, si ya llevas muchos años trabajando en esa situación, tú ya eres un hombre maduro en esa función. Dijéramos, ya eres perfecto, ya eres maduro, ya eres íntegro, ya desarrollas bien tu trabajo. Bueno, hay otras áreas de tu vida, como en el carácter o en la vida moral, que Dios quiere madurarnos, que Dios quiere que aprendamos a desarrollar bien. Eso es ser perfectos. Y para eso necesitamos la paciencia. Que la paciencia complete su obra en nosotros, que seamos maduros, íntegros, bien desarrollados. Y dice Santiago, y cabales. ¿Qué quiere decir cabales? Que tiene el sentido de una vida más sana en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. A eso se refiere. Y dice Santiago, sin que nos falte cosa alguna. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que todas las partes de nuestro cuerpo y las áreas de nuestra vida funcionen en el orden de Dios. Y esto se llama madurez. Y esto es un desafío, amado hermano. Las pruebas chiquitas, medianas o grandotas son para que aprendamos a dar gracias,
para que al dar gracias en nosotros produce gozo. Y cuando nosotros hay gozo, hay el entendimiento de que se está generando la paciencia y la paciencia está completando la resistencia firme, la perseverancia firme en las pruebas, de no quejarnos, de no resentirnos, de no amargarnos, y eso nos va a llevar a que se esté completando nuestro carácter, que seamos más maduros, que seamos más íntegros, que seamos bien desarrollados, que tengamos una vida más sana en la manera de pensar, de sentir, de actuar también, y que todas las partes de nuestro cuerpo y las áreas de nuestra vida van a funcionar conforme a las reglas de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Pues te voy a poner una ilustración, amado hermano, que el Señor me hacía ver bien claramente. Así como se le debe permitir a una planta que complete su periodo de crecimiento para que produzca fruto, del mismo modo se le debe de dar la paciencia a nuestra vida. Y no nada más, se le debe dar, a nuestra vida se le debe de dar gratitud en medio de las pruebas. Porque eso va a producir el fruto, alegría, gozo, ¿sí? Eso va a producir en nosotros madurez, para que complete su obra y manifieste el fruto de ser maduros, sanos, para que todas las partes y las áreas de nuestra vida funcionen bien. ¿Cuántos quieren madurar en la fe? Que así sea, ¿verdad? Pues quiero decirte que Dios lo va a hacer. Por eso nos está dando esta palabra. Por eso nos está mandando a estudiar la carta de Santiago. Dios sabe que lo necesitamos. Y mira, el propósito no se queda ahí nada más en este plano terrenal. Porque te estoy hablando de una vida aquí, en la tierra, de que vamos a ser maduros. Pero no nada más se queda hasta ahí. Porque el propósito de esto también es que, fíjate, el Dios de paz nos está santificando. ¿Qué es lo único que nos santifica? Su palabra. Y cuando nosotros recibimos la palabra, dice, dad gracias en todo, y lo hacemos, va a producir el fruto de gozo, de alegría, de paciencia, de ser nosotros maduros, íntegros, bien desarrollados, de llevar una vida más sana en la manera de pensar, de sentir y de actuar, y todas las partes de nuestro cuerpo y las áreas de nuestra vida van a funcionar conforme al orden de Dios. Eso se llama santificación, amado hermano. Dios te está santificando. Y te está santificando por completo, en todo tu ser, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Para qué te está santificando el Señor? Para que seas guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios nos está preparando para el encuentro. Él tiene cuidado de nosotros. Y eso era lo que estaba permitiendo Dios en este momento, cuando la iglesia de Jesucristo ahí estaba, en la persecución. Dios estaba permitiendo persecución, tribulación, escasez. En su atributo soberano, Él estaba santificando a la iglesia por completo, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, a través de las pruebas. Por eso dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas de diferentes tipos. Porque Dios está preparándonos para el encuentro con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos quiere preparar y quiere que seamos como las vírgenes prudentes y no como las insensatas. Porque Santiago sigue diciendo en el siguiente versículo, Santiago 1:5, esto es sabiduría de Dios, hermanos. Esto es entender y comprender la sabiduría de Dios y vivir conforme a la sabiduría de Dios. ¿Ahora entiendes por qué debemos de aprender a dar gracias a Dios en las pruebas? A veces no, la carne no quiere, la carne como que ve el problema y ¡pum!, se queda ahí atorada, como los perros, los bull terrier, ¿no? Cuando se echan a pelear, se traban así es la carne, se traba en el problema, en la situación, en la enfermedad. Pero solamente el humillarnos y el ir en oración delante de Dios y darle gracias, hace que nosotros quitemos nuestro enfoque del problema y dice, y miremos a Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y eso nos va a traer, ¿qué? Todo esto. Dice Santiago, ahora fíjate, también dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense la manera de hablar de Santiago. A mí me llama mucho la atención porque no dice, a ver, ¿quién de ustedes tiene falta de sabiduría? No, dice, si alguno, como diciendo, si alguno reconoce que le falta sabiduría, pues pídasela a Dios. Quien lo reconozca, quien no lo reconozca, pues no se la va a pedir. Y eso nos deja ver que Dios es un caballero, que Dios no viola nuestra voluntad, sino que Él quiere que nosotros voluntariamente nos acerquemos a Él reconociendo si nos falta sabiduría o no. Cuando Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es porque Santiago se da cuenta que el ser humano es independiente y que a ninguna persona le gusta oír que le digan que es simple. Una persona simple es una persona torpe, según el diccionario bíblico, ¿sí? Tonta. Una persona que todo se lo cree también. Y a ninguna persona le gusta que le digan que comete errores y que necesita ayuda. Ah, cómo pega eso, ¿verdad? Sino que esas personas desean resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones. ¿Y sabes qué es síntoma esto? Es síntoma de orgullo y autosuficiencia. Mira, a mí me ha tocado casos, aquí ya, gracias a Dios, como sirviendo al Señor, donde yo me he enterado de familias que tienen problemas, ya sea de escasez o de salud, y no tienen, fíjate, no tienen la libertad en Cristo de pedir apoyo en oración. Y eso habla de que ahí, pues, esas personas están siendo autosuficientes. No, hermano, la Biblia nos dice que todos necesitamos depender de Dios. A eso nos lleva, no nos dice literalmente, pero sí nos pone ejemplos. Mira, en la época de los reyes, cuando se levantaban sus enemigos, ¿sobre de quién iba? Ezequías iba y oraba ¿a quién? A Dios. Y luego, aparte de que iba y oraba a Dios, consultaba a los profetas de Jehová o al profeta de Jehová. ¿Te das cuenta? Y hoy en día, la iglesia, hay quienes no consideran esto. ¿Por qué? Porque hay orgullo y hay autosuficiencia en sus vidas. Y piensan que son sabios con resolver los problemas como ellos piensan y como ellos sienten. Y eso habla de falta de humildad. Y a Dios no le gusta eso. Dice que al orgulloso y al soberbio y al autosuficiente, dice la Biblia, no yo, Dios lo mira de lejos. Pero también Dios tiene el poder para humillar al orgulloso y al soberbio. Ve la vida de Nabucodonosor, cómo Dios permitió, Daniel estando ahí en Babilonia, y cómo Dios permitió que Daniel fuera un instrumento útil en manos de Dios para aconsejar a Nabucodonosor que le iba a venir una situación y que Dios le estaba pidiendo que se humillara, y no quiso Nabucodonosor humillarse. Y cuando menos ven, ¡pum! 7 años, dice, comiendo ahí con las bestias del campo, viviendo como un animal. Su mente se le hizo como un animal. Y así es una persona orgullosa y soberbia y autosuficiente, ¿sí? Una persona así no razona, se mueve más por sus instintos. Como un animal no razona, se mueve más por sus instintos. Y es algo bien tremendo. Pero Dios tiene el poder para humillar al soberbio. Y eso lo estamos viviendo en este tiempo. Pero aún en ese trato de Dios, te voy a decir algo. Está el amor de Dios mandando la gracia. ¿Para qué? Para que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, lo ayuda. Porque dice que el que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo ayuda. Y simplemente eso es sabiduría. El conocer que necesitamos depender de Dios y que necesitamos depender también
también los unos de los otros, como hermanos, como una familia en Cristo. Eso nos lleva a que tengamos nosotros esa capacidad de poner en práctica el conocimiento de Dios. Y eso es sabiduría, hermanos. Ante las pruebas y ante las tentaciones, cuando tú y yo aprendemos a poner por obra el conocimiento de la palabra de Dios, eso se llama sabiduría. Todo el mundo carecemos de sabiduría, hermanos. Todo. De sabiduría de Dios. Pero no todos queremos reconocer y no todos queremos trabajar en ello por la falta de humildad. Pero quienes sí reconocen que les falta sabiduría, ¿sabes qué hacen? La piden a Dios. ¿Y qué hace Dios? Se las da abundantemente sin reproche. Santiago da a entender que Dios es la fuente de sabiduría. Y está dispuesto a impartirla abundantemente y sin reproche a cualquiera que la pida humildemente. Tú reconoces como varón, me dirijo a los varones ahorita, tú reconoces como varón, cabeza de tu hogar, que necesitas sabiduría para tratar a tu esposa como Dios pide. Mujer, tú reconoces como esposa que necesitas sabiduría para atender a tu varón, a tu esposo, y para atenderlo como la palabra de Dios te lo pide, y para cuidar de tu familia como Dios te lo pide. Como matrimonio, reconocen en esta tarde que necesitan sabiduría para aprender a educar a sus hijos como Dios quiere que los eduquen. Reconocen que necesitan sabiduría para llevar el área económica conforme a los principios de la palabra de Dios y sean bendecidos por el Señor. Si tú lo reconoces, déjame decirte algo. Dios está mirando tu corazón esta mañana y Dios está viendo que hay humildad en tu corazón. Pero si tú dices, no, yo así estoy bien, pues no me falta nada, ¿no? Bueno, entonces falta humildad. Porque necesitamos nosotros entender que Dios es la fuente de toda sabiduría. Es más, Él dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero más los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quiero decirte que la fuente de toda sabiduría se llama Jesucristo. Y Él clama en las calles. Él anduvo en las calles de Jerusalén clamando, llamando a los apóstoles. Y hasta el día de hoy te está llamando. La sabiduría está hablándote, te está llamando a que dejes la simpleza, que dejes el orgullo, la autosuficiencia y vengas a la fuente de toda sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría, amado hermano, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De nosotros no somos nada, somos simple polvo. Quiero decirte que por la gracia y la misericordia de Dios, mira, estamos aquí, teniendo comunión juntos con Dios. Por su gracia y su misericordia, Él nos está sosteniendo de que no nos estemos enfermando, de que no nos esté faltando de comer, mira, que no nos esté faltando una ropa que vestir, nos está sosteniendo. Pero a veces no nos queremos acercar a Él. Él nos enseña a pensar rectamente, Él nos quiere enseñar a discernir entre la verdad y la mentira y desarrollar la prudencia. Santiago nos dice que debemos de pedir la sabiduría, pero debemos de pedirla con fe. En el siguiente versículo, Santiago 1:6, por favor, dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. Santiago se refiere a pedir confiadamente, hermanos, porque sabe que todo lo que pidiéramos al Padre en oración y creyendo, o sea, confiando, lo recibiremos, porque así lo había aprendido de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 21, versículo 22. Acompáñame, por favor, ahí a Marcos 21, 22. Santiago caminó con nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis.
Cuando dice aquí todo, ojo aquí, hermanos, se está refiriendo a todo lo que está conforme a la voluntad de Dios. Y en este caso, se está refiriendo a pedir sabiduría de Dios. Y quiero decirte que en la voluntad de Dios está darnos su sabiduría. Porque la sabiduría clama por las calles, por las plazas, en las avenidas, dice Proverbios. De hecho, estamos tocando ese punto en estos días de la sabiduría. Y ¿sabes? Se enfoca a Cristo Jesús, a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Santiago dice que no debemos de dudar. Si nosotros pedimos sabiduría, no debemos de dudar. ¿A qué se refiere dudar? O sea, que no estemos vacilando. Porque una persona que duda es aquella persona que tiene la lealtad dividida. Y esa persona es inestable, como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado hacia el otro. Y dice Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. O sea, que si tú dices, Señor, dame sabiduría, pero híjole, no, pues yo creo que a lo mejor no me la puedes dar porque, pues no sé, me falta que yo sea más, que ore más tiempo, Señor, y pues no oro mucho, Señor, y pues yo creo que no me puedes dar sabiduría. No, hermano, no debemos de dudar, no debemos de vacilar, nuestra lealtad no tiene que estar dividida ni ser inestable. Santiago se refiere a la persona que es indecisa, que es inestable. Esa persona no puede recibir porque le pide sabiduría a Dios, pero también duda que Dios se la dé y por eso no recibe. Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 21, versículo 21. Mateo 21, 21. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será echado. Ojo, quiero explicar este pasaje porque muchos distorsionan este pasaje. El contexto de este pasaje habla de fe y de oración. Si ustedes leen unos versículos antes, es cuando Jesús se acerca a ver si la higuera tiene fruto porque tenía hambre y vio que la higuera no tenía fruto y la higuera, ¿qué hizo? Le ordenó que se secara, se secó la higuera. Ahora, el contexto habla de fe y de oración, significando que para Dios, fíjense bien, no hay nada imposible cuando se tiene fe en Él y se pide conforme a su voluntad, hermanos. Entonces, en este pasaje, por eso vemos que dice, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, si tuvieran fe y no dudan, o sea, y no son inestables y no son indecisos, Dios no quiere que seamos inestables e indecisos. Dios quiere que seamos estables y firmes en creer lo que dice su palabra y obedecerla. Dice, no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate de aquí y échate en el mar, será echado. Ahora, el monte, pues literalmente, pues si tú dices, ¿cómo vamos a pedirle a un monte para ejercitar la fe? Quítate de aquí y échate en el mar. No tiene ningún sentido hacer eso. Sino que podemos tomarlo figurativamente en el aspecto de que dice, a veces los problemas son como un monte grande. Pero cuando tú pides sabiduría a Dios y confías en que Dios te va a hablar en su palabra para resolver ese problema, y Dios vas en oración y creyendo que Dios te va a hablar y que te va a ayudar, mira, Dios te lo va a hacer. Y te va a dar la sabiduría para que resuelvas ese problema y haz de cuenta que ese monte se va a hacer a un lado. Quiero decirte que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. La tenemos, pero necesitamos ahora escudriñar las Escrituras, alimentarnos de la sabiduría de Dios, conocer a Dios en su palabra, porque eso nos va a dar sabiduría. Cuando lo ponemos en práctica el conocimiento de Dios
Estamos mostrando la sabiduría de Dios. Entonces, en este tiempo Dios está permitiendo que vengan situaciones a nuestras vidas para que aprendamos a tener fe, confianza en Él y pidamos en oración, no dudando, hermanos, porque no quiere que seamos de doble ánimo y mucho menos inconstantes en nuestra vida. Así lo sigue diciendo Santiago en el versículo 8, Santiago 1:8, regreso. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Claro, una persona inestable, una persona indecisa, una persona que no tiene firmeza, ¿sí? Se vuelve inconstante, es de doble ánimo, se refiere a que es indeciso, es inestable, carece de firmeza esa persona. Esa persona se siente enfermo y mira, a veces no tiene ni el sentido común activo porque ¿qué hago? No, pues la palabra de Dios nos dice que pues si está alguno entre vosotros enfermos, pues llame a los ancianos, ¿no? Pues échenle un telefonazo, dice la Biblia, ¿no? Y bueno, ya empezamos por obedecer la palabra, ¿no? Y segundo, pues vamos a atendernos al médico, segundo punto, ¿verdad? Y eso es bueno. Y eso habla de que entonces estamos empezando a aprender a ser personas estables, personas que toman decisiones firmes conforme a la palabra. Y eso va a evitar que seamos de doble ánimo. Y quiero decirte que esto es un problema hoy en día, pero ¿sabes por qué es un problema el doblez de ánimo? ¿Por qué? Porque mira, la palabra de Dios es una fuente de toda sabiduría firme. Y cuando no la estudiamos, nosotros no hay firmeza en nuestra vida. Hay doblez de ánimo. ¿Se acuerdan del pasaje de este profeta de Dios? Cuando Elías, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21. Dice así, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, si Baal, pues ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada, porque había doblez en el corazón. Pero Dios estaba dando esta situación para que el pueblo aprendiera a confiar en Dios y seguir a Dios. A que fuera un pueblo estable, un pueblo deciso y seguro, con firmeza en la palabra de Dios. Y eso quiere hacer Dios en ti en este tiempo que estamos viviendo. Quiere que seas un hombre, una mujer de Dios. Quiere que seas un joven, una señorita, un niño, una niña firmes, que van creciendo estables, que tienen firmeza, que tienen decisiones que las toman conforme a la palabra de Dios. Eso quiere Dios. Y esto nos ayuda a no ser de doble ánimo, el estar escudriñando y perseverando en estudiar la palabra de Dios y no ser inconstantes e inestables en nuestros caminos. Versículo 9 al 11. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Con esto voy terminando, hermanos. Dice, el hermano que es de humilde condición, fíjense, aquí hay sabiduría, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura o su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago ahora sigue el tema de las pruebas, pero ahora las menciona con respecto a que si uno es pobre o rico, puede resultar en beneficios espirituales. ¿Por qué? Porque el hermano que es de humilde condición, cuando aprende a gloriarse en su exaltación, va a ser una bendición a su vida. El cristiano que está bajo la prueba de la pobreza puede regocijarse en el Señor. Claro que sí. Hay veces que vas a estar en escasez,
Pero cuando tú eres agradecido, va a haber regocijo, va a haber verdaderamente, vas a encontrar que Dios está madurándote, te está llevando a ser paciente para que seas maduro, cabal, de una mente más sana, de sentimientos y deseos y pensamientos más sanos. Y vas a encontrar consolación en la verdad de Dios, porque sabes que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos al Señor. Para los que amamos al Señor se refiere a los que guardan sus mandamientos, se esfuerzan por obedecerlos. Pero el que es rico le dice que debe de aprender a gloriarse en su humillación. Santiago dice que el rico puede regocijarse si se humilla, si es cierto, para entender y conocer que Dios hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas se complace el Señor en que nosotros aprendamos a hacerlas también. Y esto fue lo que Dios le dijo a los ricos del pueblo de Israel, que aprendieran. Y se los habló por medio del profeta Jeremías. Acompáñame a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Esto que vamos a leer también es sabiduría de Dios, hermanos. Para los que son ricos, los que tienen riquezas materiales. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. Fíjense, Dios está usando la vida del profeta Jeremías para hablarle al pueblo, porque sabía lo que había en el pueblo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Había quienes estaban alabando en su sabiduría terrenal, porque estaban poniendo su confianza en ellos mismos. Por eso les dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía. Había quienes se sentían valientes porque tenían todo y no les faltaba nada, según ellos. Ni el rico se alaba en sus riquezas. Ahí está, el rico se estaba alabando en sus riquezas. Y les dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Cómo entendemos y conocemos que Él es Jehová? Dice ahí: que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En eso entendemos y conocemos que Él es Jehová. Que si Él hace misericordia, justicia y juicio en la tierra, nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. Por eso es que le dice Santiago que el rico se debe de humillar, que debe de aprender a ser misericordioso, que debe de aprender a tener una vida, a hacer buen juicio conforme a la palabra de Dios ante las situaciones que vengan a su vida, y hacer una justicia recta delante de Dios conforme a la palabra del Señor. Y esto se los dijo porque las riquezas terrenales están destinadas a desvanecerse como la flor de la hierba. Las riquezas, ¿sabes qué? No nos vamos a llevar nada terrenal de esta tierra, riquezas terrenales. Que lo único que nos podemos llevar de esta tierra es sabiduría de Dios. Ante todas tus posesiones, te digo algo, adquiramos sabiduría. Debemos de adquirir sabiduría ante todas nuestras posesiones. Y así, la misma gracia que exalta a los humildes y humilla a los ricos, ambas cosas deben causar en nosotros regocijo, hermanos. Eso es lo que debe causar en nosotros. Termino con esto. El verdadero siervo de Dios acepta el desafío de tener continuamente regocijo o alegría y ser agradecido con el Señor por las pruebas de todo tipo que vienen a su vida, porque ellas también tienen el propósito de producir perseverancia, paciencia, resistencia firme ante las pruebas o dificultades, para que seamos maduros, cabales, de una mente más sana. Pero si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabes qué nos pide Dios? Que nos humillemos y humildemente se la pidamos. Pero que pidamos confiadamente que Él nos va a dar sabiduría. Que no dudemos, hermanos, no dudemos, que no seamos indecisos e inconstantes ya en nuestros caminos, en las áreas de nuestra vida. Porque eso es ser como la onda del mar, inestable, inconstante, carente de firmeza en todos nuestros caminos. Y Dios no quiere eso para ti y para mí. Dios quiere una iglesia firme, sólida, confiada en la palabra de Dios, obediente, que se santifica, que se deja preparar en espíritu, alma y cuerpo, santificar para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es el que es pobre debe de gloriarse en su exaltación, en decir, Señor, a lo mejor no tengo riquezas, pero te tengo a ti, y teniéndote a ti, lo tengo todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y el que es rico debe de gloriarse en su humillación. Señor, gracias porque me has dado cosas materiales, pero ayúdame a que lo que tengo y las cosas materiales, que sí, Señor, sea, de aquí me das para lo necesario y lo básico, pero lo que sobra, sea para invertirlo en tu obra, sea para ponerlo al servicio de tu obra y de tu iglesia. Y para quien lo necesite, para quien tú me pidas que también lo compartas, Señor. Y así poder pasar las pruebas que han venido a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Oremos a Dios y pongamos en manos de Dios las pruebas que estamos viviendo. Démosle gracias al Señor por las pruebas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y pidámosle a Dios sabiduría para que se siga afirmando nuestra vida. Sigamos madurando, sigamos creciendo en el Evangelio. Y aprendamos que si somos pobres, nos gloriemos en el Señor. Y si somos ricos, nos humillemos en el Señor también. Oremos. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde ya, por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Señor, nosotros queremos pedirte que perdones, Señor, nuestros pecados. Que si en algún momento, Señor, nosotros hemos manifestado nuestra falta de humildad con nuestros hechos, con nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, te lo demostramos a ti, Señor, que a veces nos falta humildad, que nos sentimos autosuficientes, Señor. Perdónanos. Perdónanos también porque no hemos sido agradecidos en la prueba y por lo tanto no hemos aprendido a tener sumo gozo en las diversas pruebas que tú permites que vengan a nuestra vida. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad tuya para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que la paciencia tenga su obra completa en nosotros, para que seamos maduros, íntegros, Señor, para que verdaderamente nosotros, Señor, Padre, seamos de una manera más sana de pensar, de sentir y de actuar, Padre. Que manifestemos el carácter de tu Hijo Jesucristo y que todas las partes de nuestro cuerpo y las áreas de nuestra vida funcionen conforme al orden de tu palabra. Que aprendamos a correr la carrera cristiana conforme a las reglas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo reconozco que me falta sabiduría y te la pido a ti en esta tarde. Señor, derrama de tu sabiduría en nosotros como iglesia tuya, Padre. Padre, necesitamos sabiduría para vivir esta vida cristiana, para correr conforme a las reglas. Danos de tu sabiduría de lo alto, Padre. Dice tu palabra que tú la das abundantemente y sin reproche, pero necesitamos esforzarnos en escudriñar las Escrituras, en pasar tiempos contigo de estudio de la palabra, de oración, de alabanza y adoración contigo, Señor, porque tú das sabiduría y de tu boca viene el conocimiento y la inteligencia para pasar las pruebas que tú permites que vengan a nuestra vida. Hoy, Señor, dejamos, Señor, nosotros toda duda en el nombre de Jesús, Señor, y nos afirmamos, Señor. De hoy en adelante nos afirmamos a ser, Señor, Padre, firmes en estudiar tu palabra, en perseverar, en disciplinarnos en la vida espiritual, Padre, para que nosotros verdaderamente, Señor, entendamos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y te damos gracias, Señor. Si estamos pasando por una prueba de escasez, gracias, Señor, porque de esto, Señor, tú nos ayudarás a salir victoriosos y nos darás la salida, Señor. Porque, Señor, no nos ha sobrevenido ninguna prueba, Señor, que no sea humana. Pero fiel eres tú, oh Señor, que no nos dejarás ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos darás la salida. Y gracias, Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Y si has tenido a bien darnos cosas materiales, ayúdanos a ponerlas al servicio, Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a aprender a despojarnos, Padre.
Gracias te damos en esta hora. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia, por todos los que están recibiendo tu enseñanza, por los que la verán, Señor. Oramos por ellos y los bendecimos y te damos gracias, Señor. Sigue derramando de tu sabiduría en sus vidas, Señor, en sus familias. Guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea, amados hermanos. Pues damos gracias a Dios, hermanos, en este tiempo. Y bueno, también quiero comentarles ya por último un anuncio. Quiero seguirlos motivando a que estemos atentos a las indicaciones que nos dan nuestras autoridades de gobierno y humildemente obedezcamos a nuestras autoridades. Yo sé que hay veces que necesitamos salir, pero cuando salgamos con toda la protección que se nos está pidiendo, y Dios nos está guardando y nos está ayudando, hermanos. Estamos para servirles. Si tienen alguna necesidad de oración, si tienen alguna petición de oración, pues háganosla saber y para que juntos estemos orando por sus necesidades y el Señor pues manifieste su voluntad. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos al ratito a las 5 de la tarde. La hermana de Iglesia Infantil va a estar transmitiendo la enseñanza para niños. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.